Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en algo que la verdad me parece fascinante. Hoy tenemos entre manos el análisis de Antonio Molina sobre Solaris, la mítica novela de ciencia ficción de Stanislav Lem. Y ojo porque Molina nos propone algo muy distinto. Olvidaos de la típica aventura espacial. Nos plantea replantear toda la historia como una alegoría brutal sobre los límites de la conciencia humana, analizándolo todo desde la perspectiva del silogismo y usando solo ejemplos de la propia obra. Así que, sin más preámbulos, vamos allá para descubrir qué se esconde realmente en este misterioso planeta. Para arrancar, tenemos que fijarnos en esta idea central. No vemos el mundo como es, sino como lo estructuramos. Esta frase es un pilar del siloísmo y ancla por completo la explicación de hoy. Todo el viaje que vamos a hacer se basa en este concepto. Absolutamente todo lo que experimentan el protagonista, Kelvin, y su tripulación en esa estación espacial ya viene filtrado de antemano por su propia estructura mental. Y para entender cómo ocurre este descenso, desde la superficie física del planeta hasta lo más profundo de la mente, esta va a ser nuestra ruta. Primero, exploraremos el océano de la consciencia. Luego, conoceremos a Harry y el concepto de ensueño. Después, veremos el sufrimiento como un desajuste estructural. Pasaremos a la ilusión de objetividad y terminaremos con la ampliación de la consciencia. Un viaje interno en toda regla. Empezamos con el punto 1, el océano de la conciencia. Vamos a ver cómo arranca exactamente el contacto con el planeta. A ver, en el análisis de Molina, este inmenso océano viviente de Solaris no es un charco de agua extraterrestre y ya está. Es una metáfora enorme de la profundidad inabarcable de la conciencia. Para el siloísmo, la conciencia no es algo estático o un ente pasivo, sino una estructura dinámica que se dedica a traducir impulsos constantemente. Por tanto, ese océano no es algo que puedas meter en un microscopio y diseccionar en el laboratorio. Es una realidad que desborda por completo cualquier categoría mental humana tradicional. Y claro, ¿qué pasa? Pues que los científicos de la novela fracasan estrepitosamente. Llegan allí, intentan comprender el océano usando sus esquemas lógicos y racionales de siempre, y se estrellan. Esto muestra perfectamente el límite de nuestra consciencia cuando intentamos forzar algo radicalmente nuevo para que encaje en registros antiguos. Si no sabemos traducir bien esos impulsos desconocidos, la mente inevitablemente se inventa interpretaciones erróneas. Es así de simple. Lo que nos lleva directamente al segundo punto, Harry y el ensueño. Y esto ilustra de forma brillante cómo se manifiestan físicamente los misteriosos visitantes en la estación. Hablemos de Harry, la visitante de nuestro protagonista, Kelvin. Molina nos aclara que Harry no es un ser alienígena creado de la nada. Solaris actúa aquí como un espejo activo. Coge la estructura psíquica de Kelvin, rebusca en sus contenidos internos más profundos y no resueltos, sus culpas, básicamente, y los externaliza dándoles una forma física real y palpable. La mecánica detrás de todo esto es lo que el siloísmo llama el núcleo de ensueño. Hablamos de esos contenidos que llevamos muy dentro, súper cargados de afectos y que organizan nuestra vida mental, casi sin que nos demos cuenta. Frente a la inmensidad de Solaris, los personajes proyectan ese sentido interno sobre lo desconocido. Las apariciones son, literalmente, sus mundos interiores hechos carne. Vamos, que en el fondo no se están enfrentando a un planeta alienígena, se están enfrentando a sí mismos. Y con esto pasamos a la tercera etapa. El sufrimiento como desajuste estructural. Ahora, lo verdaderamente interesante de este punto es ver el desgaste psicológico. Se produce una ruptura total en la coherencia de Kelvin. Por un lado, tiene su sistema de creencias, ordenado, científico, lógico, y por otro, choca de frente con la experiencia salvaje de tener a Harry allí sentada en su habitación. Su mente hace cortocircuito porque no tiene herramientas para procesar algo que destroza todas sus certezas visuales y lógicas. Fijaos en esto, para el siloísmo, el sufrimiento nace justo ahí, en la contradicción profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Harry es la encarnación perfecta de esa paradoja para Kelvin. Físicamente, ella es real. En su experiencia en la nave, la puede tocar, pero lógicamente es imposible que esté viva. Y afectivamente, le causa un dolor inmenso porque es el reflejo de sus propios errores. El conflicto real no está en el agua del planeta, sino en esa incapacidad mental para reconciliar lo que se está viviendo. Todo este conflicto abre la puerta a un problema mucho mayor, nuestro cuarto punto, la ilusión de objetividad. Aquí el análisis pasa del drama personal de Kelvin a una crítica brutal sobre cómo afrontamos lo desconocido como especie. La ciencia en la novela asume, con bastante arrogancia, que podemos plantar nuestras máquinas y observar lo totalmente otro de forma neutral y objetiva. Pero la realidad siloísta que extrae Molina es que esa neutralidad absoluta no existe. Siempre proyectamos nuestras propias estructuras internas sobre el mundo que intentamos estudiar. Por eso, el texto lanza esta crítica demoledora, llamándolo solipsismo disfrazado de objetividad.
Nos creemos el ombligo del universo, pensando que descubrimos cosas nuevas, cuando en realidad solo nos estamos estudiando a nosotros mismos. Solaris simplemente amplifica esas proyecciones y te las devuelve a la cara sin piedad, obligando a los científicos a confrontar sus propios demonios en lugar de estudiar tranquilamente un fenómeno espacial. Así que llegamos a un punto de inflexión. Si resulta que el verdadero alienígena no es un extraterrestre lejano, sino todo eso que nos negamos a reconocer dentro de nosotros mismos, ¿cómo narices establecemos contacto sin generar una tremenda violencia interna? ¿Cómo se sale de esta espiral de dolor? Y la respuesta la encontramos en nuestro quinto y último punto, la ampliación de la conciencia. La solución siloísta al enigma no es inventar tecnología más avanzada para dominar a Solaris, no. La verdadera transformación requiere 3 pasos internos fundamentales. Primero, toca aceptar esos contenidos que llevamos ocultos, por mucho que duelan. Segundo, hay que integrar las contradicciones en lugar de huir de ellas. Y tercero, tenemos que ampliar la consciencia para dejar que lo desconocido sea eso, un misterio, sin forzarlo a caber en moldes mentales que ya se nos han quedado pequeños. Y esto es la clave de todo, porque el arco de Kelvin termina precisamente así. Su historia no acaba con un gran artículo científico que explique el océano, termina con un cambio de actitud radical. Pasa de querer controlar y entender a Solaris a la fuerza a mantener una relación de pura apertura. Al dejar de luchar contra sus propios fantasmas, reflejados en el planeta, su nivel de conciencia da un salto y, sorprendentemente, encuentra la paz interior. Entonces, para cerrar esta explicación, vale la pena detenernos un segundo en esto. Cuando enviamos sondas al espacio y miramos hacia las estrellas en busca de vida, ¿estamos explorando realmente el universo infinito o simplemente deambulamos por los pasillos espejados de nuestra propia conciencia? El trabajo de Antonio Molina sobre Solaris nos deja claro que el territorio inexplorado más vasto y abrumador no está ahí fuera, a años luz de distancia, sino aquí mismo, dentro de la mente humana. Gracias por acompañarnos en este análisis y ojalá sirva de inspiración para seguir cuestionando cómo estructuramos el mundo que vemos.